me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por este día de vida que nos ha concedido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos hermano, a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias al Señor, ¿no? Por este día que Él ha preparado, porque está nuestro hermano con nosotros visitándonos en este día. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por esto. Vamos a compartir la palabra, amados hermanos, y vamos, creo que, a terminar con lo que venimos hablando el domingo pasado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Damos gracias por este día de vida que nos concediste. Damos gracias por esta mañana que tú nos has permitido congregarnos en tu nombre. Estamos todos reunidos, Señor, alrededor de tu mesa. Esta mesa, Señor, esta fiesta de amor que tú has preparado para nosotros, Señor, en este día. Hemos acudido a este llamado, a esta invitación de amor, Señor, para hacernos uno contigo, Señor mío. Para nosotros no es un día más, Señor, sino que es el día del Señor. Es tu día, Señor. Es el día donde venimos a participar de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. A sentarnos alrededor de tu mesa en una actitud de comunión, de compañerismo, Señor. Te damos gracias por este día, gracias por esta hora. Ministranos a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo obre, Señor, a través de tu palabra, y esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada en el poder y la potencia de tu Espíritu Santo a cada corazón, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, amado hermano. El domingo pasado hablamos, ¿no?, hablamos del padecimiento, del sufrimiento, y cómo, ¿no?, el apóstol Juan dijo, ¿no?, que él era hermano nuestro y copartícipe, ¿no?, de los sufrimientos de Cristo, ¿no? Y nosotros vimos, ¿no?, que el sufrimiento, que el padecimiento se ha relacionado, ¿no?, con el pecado y no con la perfección. Y cuando Dios manda el padecimiento y la tribulación, que hablamos de que es algo que el cristiano, aquellos que siguen al Señor, no lo deben esquivar, ¿no? Y entonces miramos que la necesidad de entender lo que es la tribulación, o la necesidad que tiene la iglesia de entender el valor de lo que tiene esto para cada uno de aquellos que han creído. La tribulación, el padecimiento, la aflicción, ¿no? Todas son esas cosas que Dios las trae sobre nuestra vida para nuestro perfeccionamiento. Hablamos de que el sufrimiento se ha relacionado con el pecado oculto, y muchos han visto que cuántos hermanos están sufriendo, están padeciendo, y lo han acusado de que tienen un pecado oculto. Pero, sin embargo, amados hermanos, el padecimiento es algo que Dios le da al creyente como un privilegio. Dice, a vosotros, dice, a causa de Cristo, os es concedido no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y, amados hermanos, vimos cómo el cristiano, al aceptar estas cosas, entra en el camino, entra en ese proceso de perfeccionamiento que Dios lo introduce. Amén. Si fuese por nosotros, en la carne, ¿no?, nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir absolutamente nada. Todos quisiéramos estar prosperados, ¿no?, como hoy se habla, ¿no? Como hoy se enseña en cuantos lugares, ¿no?, que aquel cristiano que está
mal, que no está prosperado, algo le está pasando, algo habrá pecado, algo tiene oculto, y bueno, enseñan que los cristianos no pueden estar en tribulación, y el cristiano tiene que estar bendecido, el cristiano tiene que estar prosperado, ¿no? Y bueno, y eso, amados hermanos, vimos que la bendición espiritual es una realidad espiritual en la iglesia. El Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición es una realidad. Nosotros estamos bendecidos, somos bendecidos, ¿no? Y la tribulación es parte de esa bendición, de lo que Dios trae sobre nuestras vidas. El problema es que no todos lo reciben y lo aceptan. Entonces, miramos que acá dice, ¿no? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, ¿no? Y ahí, amados hermanos, miramos, ¿no? Cómo nosotros sabemos que Cristo padeció por nosotros en la carne. Cristo, amados hermanos, fue a la cruz y tuvo que padecer tremenda aflicción y tremendo dolor en la carne a causa de haber sido crucificado por causa de nuestros pecados. Pero Él tuvo que ir y estar en ese lugar porque así Dios lo había determinado para Él, y como Él conocía y Él entendía el propósito de Dios sobre su vida, por qué estaba en la tierra, por qué había Él aparecido en ese tiempo, para qué había aparecido, como Él conocía el plan y el propósito de Dios, Él se dejó llevar conforme el plan y el propósito de Dios. Él fue y como Dios lo había determinado para Él, ¿no? Pasando por las diferentes etapas, pasando por los diferentes lugares que tenía que pasar, pasó por la niñez pasó a la adolescencia, en la adolescencia creció, y bueno, cuando llegó el tiempo, Él se manifestó a este mundo como el Hijo de Dios, amén. Y el fin de todo esto era que Él vaya a la cruz. Dice que en un momento Él afirmó el rostro para ir a Jerusalén, para ir a donde tenía que ir, porque Él sabía lo que iba a pasar después. Usted sabe que Él declaró todo lo que iba a pasar, Él sabía todo lo que le iba a pasar. Él lo sabía perfectamente, se lo declaró a todos sus discípulos. Le dijo que Él iba a padecer, le dijo que Él iba a ser tomado en manos de los gentiles, en manos de su pueblo, que iba a ser abofeteado, escupido, que iba a ser muerto por causa, pero que Él iba a resucitar al tercer día. Eso habla de alguien que conocía el plan y el propósito de Dios para con su vida y sabía las cosas que le tenían que pasar. Era algo que no podía esquivarlo. Por eso que hablamos el domingo pasado que aquellos que lo siguen, porque tenemos que entender esto, ¿no? Que no todos lo siguen, pero que los que lo siguen no pueden esquivar esta parte, no pueden esquivar el sufrimiento, el padecimiento. Entonces, Él no esquivó nada de eso, sino que fue hasta donde tenía que ir. Afirmó el rostro, dice, Él iba adelante y los discípulos de miedo iban atrás. Pero Él fue a donde tenía que ir porque conocía lo que iba a pasar. Sabía que Él iba a morir, sabía que iba a sufrir, pero sabía que no iba a quedar en el sepulcro, que al tercer día el Señor Dios lo iba a resucitar. Entonces nosotros miramos, amados hermanos, y vemos que el Señor Jesús lo sabía, se lo dijo a los discípulos, pero no solamente lo dijo, amados hermanos, sino que también le dijo a sus propios discípulos que ellos también iban a padecer. Él les aclaró y le dijo en el capítulo 13 ahí de San Juan, en el versículo 16, en el capítulo 16 de San Juan, el verso 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y le habló ahí, te lo voy a leer en Mateo capítulo 5, el versículo 5, el versículo 11 y 12 dice así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a los que fueron, dice, antes de vosotros, ¿no? Les dijo que en el mundo iban a tener aflicción, les explicó lo que les iba a pasar, les aclaró lo que le iba a pasar. No solamente habló de Él, de su sufrimiento, sino que les enseñó a ellos que también ellos iban a padecer. Y esto es el problema. Este es el problema de la iglesia. Esto es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos entran, nadie les explica y nadie les dice que cuando están en la iglesia va a venir un periodo sobre ellos de sufrimiento y de padecimiento y que lo tienen que relacionar con la perfección y no con el diablo, con los demonios,
con el pecado oculto o con esas cosas, sino que lo tienen que relacionar directamente con una obra de Dios sobre nosotros. Entonces, a causa de esto, a esto que no se enseña, que no se habla en las congregaciones. Hoy, anoche el hermano me decía que estuvo con un pastor y el pastor le decía que los hermanos tenían que estar bendecidos y tenían que estar prosperados y que no podía ser que no estén prosperados. Y claro, y a todo pastor le conviene que todos los hermanos estén prosperados. ¿Por qué? Y porque seguro que algo le van a querer sacar. Seguro que algo le van a querer sacar. Entonces hay quienes le conviene que todos los hermanos estén prosperados en cuanto a lo que es material, ¿no? Porque bueno, seguro que van a sacar un provecho de ellos, pero nosotros no somos llamados a sacar provecho, sino que somos llamados a enseñar la verdad del Evangelio. Este Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No es cualquier cosa este Evangelio. Entonces, amados hermanos, los hermanos entran en la iglesia y le dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, y lo llevan para ese lado y nunca le enseñan y le explican que en un punto de su camino va a venir sobre ellos la aflicción, la tribulación, el sufrimiento, y que bueno, lo van a tener que pasar. Lo van a tener que pasar, el Señor te va a consolar, el Señor te va a fortalecer, y si necesitas de nosotros, acá vamos a estar, porque también nosotros pasamos la tribulación, el sufrimiento, y estamos de pie. No nos dejó a un costado del camino la tribulación, sino que estamos de pie. Entonces te podemos ayudar. No podemos pasar lo que vos pasás, ni vamos a pasar, ninguno va a pasar lo mismo que pasó otro. Cada uno pasó lo que tiene que pasar. A mí me tocó pasar lo mío y a usted le tocará pasar lo suyo. Y no significa que vamos a pasar una vez y se va a terminar. Significa que estamos preparados para la próxima. ¿No? A mí me tocó llegar al medio de una avenida y recoger a mi hijo, que lo habían atropellado y lo habían dejado en coma en el piso, y yo lo vi, que los bomberos lo levantaban, y me tocó a mí esa parte, y me tocó sufrir y padecer eso a mí. Capaz que a usted no le va a tocar eso, pero me tocó a mí, como me ha tocado otras cosas que a usted no le va a tocar. Pero todo el fin, digamos, es el mismo. El fin es el mismo, el fin es que nosotros seamos perfeccionados. Entonces, el sufrimiento, la aflicción, el padecimiento tiene que ser explicado y enseñado en la iglesia para que los hermanos estén preparados, porque cuando vienen esas cosas, los hermanos, como le dijo el domingo, ¿no? Se acabó la comunión, se acabó la oración, se acabó todo, lo lindo se acabó y para afuera. Se van. ¿Por qué se van? Y porque no pueden entender que Dios le haga lo que le hace. Hay cosas que nos pasan que son tremendamente duras. Porque así las pasa, así las permite el Señor. ¿Y por qué? Y yo no sé por qué, hermano. Yo no sé por qué. Pero Dios la permite. No, pero ¿cómo puede permitirle a Dios que me hagan tal semejante cosa? Y bueno, ¿cómo permitió Dios que casi me mataran a mi hijo entonces? Pero sin embargo mi hijo está vivo, ahí está. Vivo. ¿Cuál era el propósito? Y no sé, era afligirnos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que entrar a entender estas cosas. Y estas cosas tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con el pensamiento. Acá dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿No? Ahí la palabra armarse, armado, dice, significa protegerse con armas. La idea es la de la preparación para la batalla. Armarse, ¿no? Armarse, protegerse con armas. La idea es la de preparación para una batalla, ¿no? Y dice, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Protegete con armas, ¿no? Y estas armas las cuales nosotros tenemos que tomar no son armas carnales. No son armas carnales. A veces nos suceden cosas en nuestra vida, la tribulación viene, la aflicción viene, y queremos tomar armas carnales para enfrentar algo que es espiritual sobre nuestras vidas. Entonces, hermano, el primero que hace, los hermanos, ¿qué hacen? Se van.
o hacen otras cosas y dejan lo que están haciendo, dejan las cosas espirituales que Dios les entregó para ir a hacer otras cosas. En vez de tomar las armas espirituales, están tomando armas carnales. Y con armas carnales no se va a lograr ni se va a ir a ningún lado, ni se va a salir de donde Dios mismo nos ha metido. ¿Se da cuenta? Entonces acá dice armaos, ¿no? Armate con armas. Pero estas armas son armas espirituales, la cual que hay que armarse, ¿para qué? Porque la batalla va a venir, porque la batalla se va a armar y tenemos que estar armados para poder defendernos de todo lo que va a venir. Y lo que va a venir no va a venir de afuera, sino que va a venir de mismo adentro de nosotros. Porque dice acá, dice armado del mismo pensamiento. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede, amados hermanos, un hombre, una mujer que un día han sido pecadores, pueden armarse del mismo pensamiento de Cristo Jesús el Señor? ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre que es, cuando digo hombre, digo mujer, ¿no? Un hombre que estando en su estado natural, la Biblia declara que aquel que, amados hermanos, que está en ese estado natural no puede entender ni puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Mire, acá está, ¿no? En la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2, ¿no? En el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Son locura. ¿Y qué? Y no las puede entender, no las puede comprender, son locura, no las va a poder entender. Entonces, amados hermanos, ahí entra en juego algo que el Señor nos dio a nosotros, porque la mente natural no puede comprender, no puede percibir, no puede entender las cosas que le empiezan a suceder. Y comienza a pensar, y comienza a razonar, pero acá dice, armados del mismo pensamiento, armados del pensamiento de Cristo, no de tu pensamiento. Porque nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios, ¿no? La palabra dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mi camino no son vuestros caminos, porque mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos. Entonces ve que la mente natural no puede entrar en el pensamiento de Dios, no puede percibir las cosas que son de Dios, pero para eso el Señor nos armó de algo a nosotros, nos dio. Pablo le dice a los mismos corintios, le dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En ese mismo capítulo, al último versículo de ese capítulo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? ¿Y para qué tenemos esa mente? Para poder armarnos del mismo pensamiento que tiene Cristo, que tuvo Cristo y que tiene en cuanto a lo que es el sufrimiento, a lo que es el padecimiento. Nosotros tenemos, por la fe, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es el asiento de la conciencia reflexiva que avisa, que comunica, que hace saber. Es algo que Dios nos dio a nosotros, ¿para qué? Para que podamos armarnos de un pensamiento, del pensamiento de Cristo, del pensamiento de Dios. Por eso que aquel que entra en el sufrimiento, en la tribulación, en el padecimiento, ¿qué hace? Y comienza a hacer uso de su razón, uso de su mente natural y comienza a mirar, comienza a razonar, comienza a pensar y claro, no va nunca a estar de acuerdo con el pensamiento de Dios. Jamás, jamás va a estar de acuerdo. ¿Cómo puede ser que me pase esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? Amado hermano, ¿cómo puede ser que un apóstol como Juan, que sirvió a Dios durante 120 años, no sé, amados hermanos, porque fue el último apóstol, terminara en la isla de Pasmo, amados hermanos, en la isla de Pasmo, durmiendo en una celda fría, húmeda, porque Pasmo era una isla rocosa, una isla que, amados hermanos, que en invierno era muy fría, y ahí terminó sus días. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sin embargo, dice Apocalipsis que él, ¿en qué estaba cuando estaba en la isla de Pasmo? Dice que él estaba en el Espíritu, no estaba en la carne. Porque si estaba en la carne, no hubiera mostrado Dios todo lo que le mostró y todo lo que escribió en la isla de Pasmo, estando preso, estando sufriendo, padeciendo en ese lugar. ¿Se da cuenta? Dice, estoy yo acá. ¿En qué estoy? ¿En la carne? No, en el Espíritu. En la isla de Pasmo. Y empezó a escribir lo que Dios le mandaba a escribir. La revelación. Si Dios nos va a dar semejante revelación, y que nos meta en ese lugar. Si Dios me va a dar semejante revelación, entonces, bueno, prefiero estar en esa condición.
Porque si estoy cómodo y así como estoy, no me da nada, entonces me voy que me meta ahí. Pero ¿quién quiere estas cosas? No percibe el hombre natural las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, amados hermanos, dice, armados del mismo pensamiento. Entonces, ¿qué sucede, amados hermanos? Cuando el cristiano no se arma de ese pensamiento, del pensamiento de Cristo, y ve a su alrededor que todo lo que está pasando es permitido por Dios, ve otra cosa y no se arma del pensamiento, en vez de entrar en el camino, en un perfeccionamiento, no, en un proceso que lo lleva a una plena consumación, ¿a dónde entra el cristiano? Entra en una condición de confusión y de desesperación. Hermano, yo le digo esto porque no le estoy diciendo esto porque lo leí en un libro. Yo le estoy diciendo esto, le estoy enseñando esto porque yo lo viví. Porque yo lo viví. Yo sé bien lo que es estar desesperado y confundido. Dios me confundió y me desesperó. Y lo hizo con un propósito. Por cosas que me pasaron. Como le va a pasar a usted y como ya quizá le ha pasado. Entonces, yo le estoy hablando de algo que yo sé que lo viví. No le estoy hablando de algo que lo saqué de un libro. Yo lo viví, sé que es así. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, aquel que no se arma del pensamiento, de este pensamiento, y va a entrar en un lugar de confusión. Va a entrar a una confusión y a una desesperación que nunca antes comprobó, que nunca antes tuvo. ¿Pero por qué? Y porque no se armó del pensamiento, ¿no? No se armó. Entonces, ¿qué le sucede? ¿Qué sucede? Sucede todo lo contrario. En este capítulo, ¿no? En el verso 12 dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno padezca, dice, como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿No? Dice acá habla del padecimiento por entremeterse en lo ajeno, ¿no? Por entremeterse en lo ajeno ahí es ir a un lugar que no tiene nada que ver con nuestro llamado, ¿no? Y dice también, habla, pero si alguno padece como cristiano. Entonces se puede padecer como cristiano y se puede padecer como mentiroso, como malhechor, por entremeterse en lo ajeno. ¿Amén? ¿Amén, hermano? Amén. El apóstol Pedro, alguien que sufrió y padeció, escribió esta primera carta acá como 7 veces, enumera, ¿no? Y habla de los sufrimientos de Cristo y de los sufrimientos que iba a venir sobre los que han creído. Entonces, dice acá, ¿no? Amado, dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces, al no armarse del pensamiento de Cristo, al no hacer uso de la mente de Cristo, de ese pensamiento que nos lleva a nosotros a estar dispuestos, porque pensamiento ahí significa eso, estar dispuesto, tener un designio, tener un propósito en cuanto a lo que es, amados hermanos, el padecimiento, el sufrimiento. Sabe que va a venir, no sabe cuándo, no sabe en qué hora, pero lo está esperando. Entonces, cuando viene, ¿qué sucede? No lo sorprende. Pero acá Pedro dice, amado, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces acá, al no esperarlo, al no armarse del pensamiento, ¿qué sucede? Uno lo sorprende. No te sorprenda, dice. Sorprenderse. Alabado sea el nombre del Señor. Estar asombrado o extrañado. No, eso significa sorprenderse. No te sorprenda por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, y entonces viene el padecimiento, porque viene y va a venir a todo cristiano que le sigue, que es piadoso, ¿no? Todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
y quiere y va a venir. Entonces, no sé si vino o va a venir, pero seguro que va a pasar. Va a venir la tribulación, el sufrimiento, la aflicción. Y dice acá que te armé del mismo pensamiento. Y al no armarse del mismo pensamiento, ¿qué pasa? El cristiano entra en un estado de confusión y de desesperación. ¿Y qué hace? En vez de recibirlo, esperarlo, no, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Se extraña, se sorprende. Es como que algo que no te tendría por qué pasar. Es algo que no te tendría por qué pasar. No puede pasarme. No puede pasarme, no puede ser que esté enfermo, no puede ser que me estoy por morir, no puede ser que me pase esto en mi familia, no puede ser que me pase esto en mi matrimonio, en mi trabajo, no puede ser, estoy sorprendido. Estás sorprendido. ¿Por qué se sorprende? ¿Por qué se extraña? Como si alguna cosa extraña te aconteciese. ¿Por qué? Porque no se han armado del pensamiento. Se da cuenta porque no esperaban lo que le está sucediendo, no lo esperaban. Entonces así le pasa. Y después de ahí, ¿qué pasa? Se sorprende, se extrañan, esto no puede ser, para afuera. ¿Cómo puede ser? Se sorprenden. ¿Cómo me puede pasar esto? Se sorprende. Y Pedro dice, dice, hermano, amado, dice, no te sorprendas por el fuego de prueba. Un fuego de prueba es la palabra, describe una dolorosa experiencia de persecución. Fuego de prueba, una dolorosa, ¿no? Una dolorosa experiencia de persecución. ¿No? Ahí fuego de prueba es eso, experimentar una dolorosa experiencia. Y hay quienes han experimentado muy dolorosa experiencia en el Señor, ¿no? Han tenido que soportar tremendas experiencias, ¿no? Yo conozco hermanos que han tenido que enterrar a su familia, pastores han tenido que enterrar a su esposa, a sus hijos, ¿no? Hermanos, hermanas, ¿no? Pero a pesar de esas cosas, permanecieron firmes. Permanecieron firmes, ¿no? Ustedes saben, ustedes vieron la película de los misioneros que fueron ahí ¿cómo es? Ahí, ¿cómo se llama? Que fueron a la selva, los americanos que fueron acá a la selva de Ecuador y que los mataron a los 5. Y las mujeres estaban con ellos ahí. Pero las mujeres no se fueron, no salieron corriendo asustadas. Las mujeres se quedaron ahí. Se quedaron ahí y prepararon a los indígenas para que ellos prediquen el Evangelio. Se da cuenta, una de las hermanas a los 96 años murió ahí, de cáncer, ¿no? Esa hermana le tradujo la Biblia al idioma de ellos. ¿Quién conoce esa obra de una mujer de Dios? Porque no puede ser que sea del diablo y quedarte en ese lugar. Una mujer de Dios que estaba ahí y que prefirió quedarse, entregar su vida al servicio del Señor en esa selva. Ella era americana, ¿no? Y le mataron a todas las mujeres que estaban ahí, le mataron los maridos, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de ellos se quedó ahí. ¿Qué hicieron? Se quejaron y fue un momento, una experiencia dolorosa como cualquier otra. Pero se quedaron ahí. Hicieron lo que los maridos no pudieron hacer. Y el Evangelio se propagó a causa de que ellas estuvieron ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿ve? Hay dolorosas experiencias que hay que vivir. Pero el problema es que el tema es que tenemos que estar preparados para esas experiencias. Entonces, cuando no se está preparado, cuando los creyentes no se preparan o porque no le enseñan que van a sufrir, hermano, ¿usted sabe esto? Capaz que hoy no estamos hablando nada nuevo, ¿no? Porque hemos hablado mucho tiempo atrás de estas cosas. Pero usted tiene que armarse de este pensamiento. ¿Sabe que va a sufrir? ¿Sabe que tiene que sufrir? Si lo sigue el Señor, va a sufrir, va a padecer. Y que el padecimiento viene para producir algo en nosotros. ¿Sabe que el padecimiento es parte del perfeccionamiento que Dios demanda sobre nuestras vidas? Una de las cosas que produce el padecimiento, dice que en el capítulo 5, ¿no? De Romanos, versos 3 y 4, dice que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia.
Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Ve? Entonces, ¿ve lo que es esto? ¿Ve que es perfeccionamiento? Produce paciencia. Mire, yo encontré algo y le voy a leer el significado, ¿no? La palabra paciencia es hupomone y significa, ¿me escuchan? Dice paciencia, ahí está la paciencia combinada con la palabra prueba. Y le voy a leer los dos. Dice, paciencia también contiene el concepto de resistencia y la capacidad de continuar trabajando a pesar y en medio de fuerte oposición y grandes obstáculos. La paciencia, a su vez, produce un carácter que ha sido refinado en el fuego de la prueba. La palabra griega prueba se aplica en el presente contexto al carácter del cristiano. El término era empleado para referirse al tanteo de los metales preciosos, tales como la plata o el oro, realizado con el fin de demostrar su pureza. Cuando los cristianos experimentan tribulaciones que exigen paciencia, esa paciencia produce a su vez una prueba de su pureza espiritual. Así como el forjado utiliza un calor intenso para derretir la plata y el oro a fin de quitarles las impurezas físicas, también Dios hace uso de las tribulaciones para purificar a sus hijos y librarlos de toda impureza. Alabado sea el nombre del Señor. Así como no, como el oro, ¿no?, es metido en el crisol y fundido por el fuego, ¿no? Y por medio de eso, de ese proceso, se le quita, ¿no?, la escoria, se le quita lo que no sirve se hace a un lado. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una compañía en Buenos Aires que hacíamos juguetes para niños, hacíamos carritos de colección. Y esos carritos de colección se compraban unos lingotes de un material que era una mezcla de plomo con aluminio. Y yo me acuerdo que había un crisol para fundirlo. Y el horno se prendía el crisol y que llegaba a 500 grados. El metal ese fundía a 400 grados. Y cuando lo metía usted lo veía, el metal brillaba, era un metal como si fuese plata, brillaba. Usted lo metía adentro y eso se fundía. Pero al fundirse, sacaba afuera la escoria. Sacaba como una espuma, que se sacaba como una especie de colador, se hacía un costado porque eso no servía. Iba a hacer que se tapara el inyector, ¿no? Entonces lo limpiaban y quedaba la pureza. Pero mientras estaba como lingote, no se podía quitar la pureza, no se podía quitar la escoria. Tenía que ser fundido para quitarle la escoria. Y así somos nosotros. Mientras estamos en la carne, mientras estamos en nuestra naturaleza humana, no se puede, pero Dios tiene que quebrantarla, fundirla, llevarla a una situación tal, amados hermanos, a donde saca lo precioso, a donde solamente queda lo precioso. ¿Se da cuenta? Ahí, y somos metidos en el horno, en el fuego de la aflicción. ¿Para qué? Para que quede solamente la pureza espiritual. Y ahí comienza uno a sufrir, pero sale todo lo que es humano. Que no va a servir en el servicio, que no va a servir, amado hermano. Que no va a servir, el siervo tiene que servir. El servicio del siervo es como una ley, está constantemente ahí eso. No sirve cuando le parece, el siervo sirve a toda hora. El siervo está ahí, es una ley que lo rige. A la madrugada el siervo tiene que estar, a cualquier hora el siervo está ahí. Pero para que el siervo esté, tiene que ser purificado, tiene que ser limpiado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Y otras de las cosas que produce la tribulación, el sufrimiento, es la humillación. Dios a través del sufrimiento humilla. Hay hermanos, hermanas, pastores, ministros, que lamentablemente
están en un lugar alto, pero no porque Dios los puso, sino porque ellos se han puesto ahí, ¿no? Y Dios los conoce. Y como no quiere que fracasen y como no quiere que su servicio hacia Él fracasen, los tiene que humillar. Y como los tiene que humillar, les manda tribulación, ¿no? Y la tribulación, eso es lo que hace. Humilla. Una de las cosas que hace es humillar al creyente. No importa quién sea, no importa el título que tenga. La tribulación viene y dice, ¿qué sos pastor? Ah, no, está bien. Si vos sos pastor, está bien. A vos no te voy a tribular. La tribulación viene porque Dios la manda y la manda a cualquiera. Y una de las cosas que hace es eso, es humillar. La peor cosa que hay para un soberbio es que lo humillen, ¿no? Y en la humillación, ¿no?, está la limitación. Pablo, el apóstol Pablo, ¿no?, dijo esto, dijo que él le había sido dado un aguijón en la carne para que no se salte sobremanera a causa de las revelaciones. Entonces, ¿ve? ¿Era soberbio o no? Si no, ¿por qué le dieron un aguijón? Para que no se saltara. Si no le ponían ese aguijón, si no le ponían tribulación, se iba a exaltar a causa de lo que Dios le iba a dar, o le estaba dando. Entonces, la tribulación vino, ¿para qué? Para sostenerlo, para humillarlo, para que no se crea más que nadie. Y ahí estuvo, no se lo sacó. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no lo sanó, no le sacó el aguijón que le dio un mensajero de Satanás que lo abofetee, ¿no? Que lo abofetee. ¿Sabe lo que es una bofetada? Bueno, en el lenguaje de peleas, a un hombre se le pelea y se le pega con la mano cerrada. Lo peor, más humillante que puede haber a un hombre es que lo abofeteen. Eso es más humillante. Aquel que no se lo considera hombre, se lo abofetea. No se le pegan con puño. Los hombres se pelean a puño. Pero aquel que, estoy hablando en el lenguaje de la pelea callejera, ¿no? Al que no se lo considera hombre, se le dice así, vos no sos hombre. ¡Pah! Y se lo abofetea, se lo cachetea, se lo humilla. Y Pablo estaba siendo abofeteado, estaba siendo humillado. ¿Eh? Así es Dios, así es el Señor, ¿ve? Entonces, ¿ve? Humilla. Ahora, esto lo entendí cuando leí el libro de Job, en el capítulo 41, en el capítulo 42. Usted va al capítulo 41 y ahí habla Dios. En el capítulo 41 habla Dios, en el capítulo 42, en los primeros versos, responde Job a Dios de lo que Dios le hablaba. Y en el capítulo 41, él comienza hablando del verso 1 en adelante, habla del Leviatán. Habla de esa bestia que él había creado, que dice que ella estaba exenta de temor, que tenía una piel que era impenetrable, que despreciaba la saeta, que no había saeta que lo penetrara, ¿no? Y que era un animal grande y que menospreciaba toda cosa alta, y dice, siendo él el rey de todos los soberbios. Y cuando leí eso, entendí, ¿no? Y de ahí Job después responde. Miren, ahí la respuesta de Job. La respuesta de Job fue, ¿me escuchan? Capítulo 42 dice, respondió Job, después de que Dios solamente habló de ese animal, habló de ese hombre. Usted, capítulo 41, del verso 1 hasta el 34, todo viene explicando y describe todo cómo Dios lo había creado a este animal, ¿no? A esta bestia, y que no tenía temor de nada, que era grande, que era invencible, ¿no? Y ahí termina diciendo, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Entonces ahí responde Job, dice, respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué tenía que arrepentirse Job? Sí, desde el principio se fue mostrado y manifestado como un hombre íntegro. ¿De qué tenía que arrepentirse? Y dice, ahora conozco que tú todo lo sabes.
¿Qué era Job? El rey de todos los soberbios. Entonces, como era rey de todos los soberbios caen para abajo. ¡Pum! ¿Usted piensa que usted no es soberbio? ¡Pum! Hay hermanos que se ponen, hermanos que se han puesto en lugares que Dios no se los dio, allá arriba. Yo, hace poco tiempo atrás, unos años atrás, el Señor me mostraba a dos hermanos de acá, a un hermano y a una hermana, que por causa de lo que tenían, uno estaba sentado a esta altura y la hermana estaba sentada allá arriba. En un sueño me los mostró. Y yo vine y le dije, ustedes dos van a ser humillados. Vos estabas sentado así y tu esposa estaba sentada más arriba. Así que vos sos soberbio, pero tu esposa te gana. Entonces, vino y tiene que venir. ¿Ve? Hay hermanos que se ponen en un lugar que Dios no lo pone. Entonces tiene que venir sobre ellos la tribulación, tiene que venir la aflicción, tiene que venir el fuego de la prueba, tremendas experiencias dolorosas. ¿Pero por qué? Simplemente porque son soberbios, son soberbias. Y el Señor los conoce y las conoce bien. Ahora entiendo, ahora conozco que todo lo puede. Conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo lo sé bien ahora. Ahí Job había entendido de por qué le había pasado toda la experiencia que había pasado. Una experiencia tan dolorosa como quitarle toda la familia, toda la riqueza, le quitó absolutamente todo. Amado hermano, lo afligió encima, le mandó consoladores molestos. Ahí en el capítulo 16, ahí usted lea el capítulo 16, capítulo 15, 16, 17, amados hermanos, del libro de Job, le mandó a todos sus consoladores molestos y le dijo, Job, vos estás mal, Job. Lo señalaban, los amigos le decían, no, vos estás en pecado, Job, vos vas a pagarla toda, Job, mirá la que hiciste, ¿qué habrás hecho? ¿Por qué te habrá pasado lo que te pasó? Y Job le dijo, no, ustedes son consoladores molestos, mirá lo que me dicen, mirá. Y ahí está, así son, ¿vio? Hermanos que son así, señalamos y decimos, esto tenía un pecado, ahora van a ver, van a ser humillados. Y parece que nosotros nos alegramos de las cosas que le pasan a otros. Pero no era que tenía pecado. Dios quería purificarlo de lo que él era, de su carácter. ¿Se da cuenta? Entonces tuvo que arrasar con todo, permitirle al diablo que lo tocara, amado hermano. Pero después dice que fue restaurado y dice que Dios le devolvió doble todo lo que tenía de él. Le devolvió hijo, dice que la hija de él eran las más hermosas de la tierra. Tuvo ganado doble que lo que tenía antes, bueyes, burro, camello, oveja, doble de todo, y le dio el doble, ¿ve? ¿Ve? Entonces, ¿pero qué tuvo que decir Job? Ahora lo entiendo. Ahora me aborrezco en polvo y ceniza, ahora entiendo que era el rey de los soberbios, ahora lo entiendo. Pero antes no lo entendía, ¿ve? Antes no lo entendía. ¿Ve, hermano? Hermana, ¿ve? ¿Será usted también, hermana, la reina de la soberbia? Que están afligidos por las cosas que les pasan, pero no es porque están afligidos, es porque no puede ser que le hagan a ellos esas cosas. Y no puede ser, ¿Pero por qué? Porque le pegaron una tremenda paliza en el orgullo. Les dieron ahí, ¡fa! ¿No? Hermanas. Y bueno, a nosotros también. A nosotros también. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el dueño de la obra es Él, ¿no? El dueño de la obra es Él. Yo tuve un sueño, ¿no? Tuve dos sueños. Y que se refieren se refiere uno a este lugar. Hermano, que veía yo una repisa, ¿viste esas repisitas que se meten cosas arriba? ¿No? Y me despertaba, me decía, mirá. Y miraba,
Y arriba de la repisa estaban todas las Biblias de los hermanos de acá. Estaban todas las Biblias de los hermanos de acá. No leen la Biblia los hermanos de acá. Han abandonado la Biblia, han abandonado la Escritura. No la tienen, no la usan. Ahí estaban acá la Biblia, estaban todas guardadas acá, ahí arriba de esa repisa que Dios me mostraba en el sueño. Hermanos amados, hay algo que Dios va a hacer, pero hay algo que ustedes tienen que hacer. Hay una parte que les toca a ustedes. Hay una parte que les toca a ustedes. A ustedes les toca obedecer. A ustedes les toca hacerlo, obedecer y practicar lo que Dios les dice. ¿Mm? ¿Ustedes son hijos o no son hijos? ¿Se considera hijo? Bueno, entonces considérese hijo en las manos de un Dios que disciplina a sus hijos. Y mire que van a llorar, yo les digo, yo se los digo, yo se los digo. Después, anoche me acosté, me dormí como a las 2 o 3 de la mañana y estaba predicando una predicación que la predicamos hace como 2 meses. Y me sorprendí yo mismo de lo que estaba hablando ahí. Y digo, pero ¿cómo puede ser que no nos apercibamos de las cosas? ¿Cómo puede ser? Ahora, yo no sé, yo no soy Dios, ni mucho menos. Él es Dios, Él es el Señor y nosotros somos pueblo de Él. Él sabrá lo que va a hacer con cada uno de ustedes. Él sabrá. Yo voy a hacer lo que Él me manda hacer, nada más. Nada más. En lo que responde a ustedes, yo voy a decirles y hacer lo que Él me diga que hacer. Después Él va a quedar con ustedes. Ustedes van a tener que dar cuenta delante de Él. Pero yo les digo, hermanos, hagan lo que tienen que hacer. Obedezcan. Obedezcamos. Obedezcamos a lo que Él quiere que hagamos, amados hermanos. Porque si no, Él va a usar de tribulación, de aflicción. Entonces, en esa predicación, les contaba, una de las partes que les contaba, que yo tuve un sueño y ni me acordaba, de que había una hermana de acá que estaba sentada con el celular, testeando, y yo iba hacia la hermana y me di vuelta atrás de la hermana y miraba el celular de la hermana que estaba testeando. Y cuando vi vi solamente un texto que decía aflicción. Con letras grandes estaba aflicción. Eso hace 2 o 3 meses atrás. Entonces viene la aflicción y los hermanos, lo primero que hacen es salir corriendo, ¿no? Abandonar las cosas espirituales, abandonar las actividades espirituales. Hermano, les hablaba en ese momento de la oración. ¿Sabe qué? Nosotros los miércoles estamos solos acá, orando. ¿Y yo me cansé de decirle? Y no quieren obedecer. Ahora, yo no voy a ir a traerlo a ustedes hasta acá. No lo voy a ir a traer. Ustedes son responsables y saben lo que tienen que hacer. Saben, tienen que hacer. Ahora, después cuando haya cambio, no se enojen. Después cuando acomodemos a unos cuantos, después se van a poner, y no, el pastor es malo. Bueno. Después cuando saquemos uno y pongamos a otro, hablamos del servicio, hablamos de ser siervo. ¿Sabe lo que es ser un siervo? Usted, ahí están las enseñanzas ahí. ¿Sabe lo que es ser siervo? Bueno, el siervo no tiene derecho a nada, solamente a servir. Ni a quejarse tiene derecho, solamente a servir. Pero hoy lo que vemos es, ¿no? Todos tienen excusa, todos ponen sus excusas. Pero el siervo lo único que tiene derecho es a servir a su Señor, nada más. Te guste o no te guste. Gloria a su nombre. Pero bueno, es tiempo de clamar, es tiempo de orar, es tiempo de pedir al Señor. Estamos orando por los hermanos que no están, los hermanos que no vienen. Oramos por ellos para que vengan. Y para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Pero... Gloria a su nombre. Alabado sea su nombre.
Yo también estoy siendo afligido. ¿Usted solo está siendo afligido? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, si no se entiende estas cosas, si no se entra, ¿no?, en el armarse del pensamiento, ¿no? ¿Y cómo uno puede armarse de este pensamiento, ¿no? Tiene que venir la renovación del entendimiento. El capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, habla de una renovación del entendimiento para que uno pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí cuando se produce el ajuste, cuando habla de renovación del entendimiento, habla de un ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento, no al pensamiento de Dios. Y eso es producido por el Espíritu Santo y por la misma disposición del creyente hacia Dios. ¿Se da cuenta? Y si no se produce el cambio de pensamiento, el ajuste, ¿no?, al pensamiento de Dios, entonces no se va a producir, ¿no?, eso de pensar que Dios puede venir con tribulación y con aflicción a nuestra vida y no lo vamos a aceptar. Y entonces nos vamos a sorprender en todo momento, vamos a hacer como si alguna cosa extraña te aconteciera, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Y sabemos que no hay ninguna cosa extraña, sino que Dios la permite para nuestro propio beneficio, ¿no? Cuando vemos que Dios no nos deja avanzar, no nos deja hacer como nos queremos, no nos salen las cosas como nosotros queremos, pensamos una cosa y sale otra, no queremos hacer una cosa y no la podemos hacer, queremos hacer un montón de cosas y no la podemos hacer y no salen las cosas como nosotros pensamos. ¿Por qué será? ¿No será que alguien más grande y poderoso está sobre nosotros para que no desviemos nuestro camino? Se da cuenta, Job iba para un lado, pero así como iba no podía seguir. Entonces vino Job y vino Dios y el diablo va a saber cuando yo lo agarre, va a saber lo que va a hacer. No blasfemó en contra de Dios, se mantuvo íntegro delante de Dios, su fe lo mantuvo íntegro delante de Dios. Pero tuvo que padecer y sufrir porque tuvo que corregirlo el Señor en su carácter. ¿Se da cuenta? Y bueno, le pasaron cosas terribles. Y bueno, alabado sea el nombre del Señor. Pero al final recibió lo que tenía que recibir, ¿no? Fue restaurado al doble lo que le había dado, lo que el Señor le había dado. Entonces acá hay hermanos que no están, ministros que no están. Y mañana Dios los puede restaurar y le puede dar el doble. Y le puede dar el doble. ¿Por qué? Pero ¿por qué sí? Mirá, si este se fue, el otro se fue, mirá lo que hicieron, el otro anda de joda en el mundo, y a vos te parece, y van a venir acá y se van a... Y sí, ¿o no? Dios es Dios. Él es el dueño de esta obra, no soy yo. Ningún hombre es dueño de nada, ¿no? Él es dueño de todo. Y bueno, si Él quiere hacer como Él quiere que lo haga, ¿qué podía hacer yo en contra de Dios? ¿Ves? ¿Qué va a hacer usted en contra de Él? ¿Qué podía hacer Job en contra de todo lo que estaba pasando? Nada, tenía que aguantársela. Tenía que soportar todo lo que soportó. Y tenía que esperar, y esperó, y esperó, y esperó. ¿Y qué dijo Job? Dice, no obstante, seguirá el justo su camino, y el limpio de mano aumentará la fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. No obstante, a pesar de todo lo que le esté pasando, a pesar de todo lo que haya pasado, proseguirá el justo su camino y el limpio de mano aumentará la fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado conforme tu Espíritu Santo ha puesto en mi boca, Señor mío, que tu Espíritu Santo pueda hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor mío, Creador del cielo y de la tierra. Señor, te damos gracias, te pedimos y te rogamos que esta tu palabra no vuelva atrás vacía, sea enviada para producir en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas,
mañana, de todos aquellos que la oigan, Señor, aún aquellos que la oyen en internet, Señor, aún que esta palabra viaje a través de internet, Señor, por toda la tierra, Señor mío, que aquellos que la oigan puedan oír tu voz, Señor. Alabado sea tu nombre, que tu Espíritu Santo los ilumine, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, en esta mañana. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de mano aumentará las fuerzas. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor, amados hermanos. Vamos a adorarlo en esta mañana. Vamos a hacernos uno con Él en esta mañana. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, aleluya.